Hola amados, estamos iniciando hoy día la sesión número 15 de este comentario bíblico del libro de Apocalipsis. Roguémosle a nuestro Padre Celestial que nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa palabra. En este día te rogamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente para que podamos entender las verdades profundas que están en la Escritura y no solo podamos escucharlas, entenderlas, sino que podamos vivirlas. Entendemos que un hombre sabio no es aquel que oye la palabra, sino que oye y la pone en práctica. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Y si aquello que estudiaremos hoy día lo vemos presente en nuestra vida, que podamos arrepentirnos, Señor, santificarnos, amarte a ti con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, estamos estudiando el libro Apocalipsis, estamos ya en el capítulo 3, vamos a estudiar desde el versículo 14 hasta el 22, lo que en realidad es el texto de la última de las 7 iglesias, a las cuales Jesucristo reprende o afirma, anima, exhorta. Esta iglesia es la iglesia de la Odisea y tenemos mucho que estudiar al respecto, así que comencemos inmediatamente. Dice así el versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios, dice esto. A ver, les recuerdo que eran 7 las iglesias, ¿no es cierto?, a las cuales Jesucristo le da un mensaje, y la Odisea era la última en el recorrido cuando uno tomaba el camino desde Éfeso, ¿no es cierto? Seguía a Esmirna, iba recorriendo todas las localidades hasta llegar a la Odisea. A ver, la Odisea es una iglesia bien interesante, tenemos mucho que aprender de ella porque lamentablemente, al igual que Sardis, Jesús no le dice nada bueno a la Odisea. La Odisea resulta que era una ciudad muy rica, era una ciudad enriquecida. Aparentemente llegaban 3 grandes rutas que se cruzaban ahí en la Odisea, de las rutas que venían desde Europa y proseguían al oriente. Y la Odisea, por lo mismo y por todas las empresas que tenía, ya vamos a ver eso, la verdad es que era una iglesia, era una ciudad enriquecida y por tanto también los miembros de esa iglesia aparentemente vivían también en opulencia. Ahora bien, antes de entrar a la Odisea, dice así el Señor Jesucristo cuando se presenta. Y recuerden que cuando Él se presenta, por un lado toma atributos desde el capítulo 1 y por otro lado toma atributos que tienen que ver con lo que Él va a reprender o exhortar a la congregación. Y Él dice, he aquí el Amén. He aquí el Amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. A ver, Apocalipsis fue escrito en griego. La palabra Amén en realidad proviene de un término hebreo, Amán. Amán significa creer, ser confiable, ¿ya? Y desde ese término Amán, después en el término hebreo se desprende el Amén, que significa así es. Cuando la Biblia ocupa el término Amén, la verdad es que solo en una ocasión se refiere a una persona. Siempre más bien tiene que ver con esta afirmación, ¿no es cierto? Decir, así es. Pero en este caso Jesús dice, yo soy el Amén. Es decir, yo soy el confiable. Yo soy el confiable. Y eso tiene mucho que ver con cómo sigue en realidad este atributo, porque dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es el confiable, es el testigo fiel, es el testigo verdadero. Cuando hablamos de testigo fiel, les recuerdo que en la sesión, me parece que en la sesión 3, cuando vimos el versículo del capítulo 1, versículo 5, estuvimos hablando harto de este atributo, de que Jesús es el testigo fiel. En esta ocasión se suma de que Él es testigo fiel y verdadero, aunque la connotación es la misma. Testigo fiel y verdadero es un atributo de Cristo y que está muy ligado en este caso con el Amén. ¿Y por qué está tan ligado? Es interesante que Jesús diga, yo soy el Amén. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. Significa que Jesucristo no solo tiene atributos de fidelidad y que Él es verdadero, sino que en su esencia Él es confiable. Él es la verdad. No es que Él solamente hable la verdad. Él es la verdadera verdad, por así decirlo, la verdadera fidelidad. Es una esencia de Él. No es que simplemente Él fue un gran maestro
y habló palabras confiables y habló o actuó fielmente, sino que en esencia esos atributos son de Él, hablan de Él, Él es así. Él es confiable, Él es fiel, Él es verdadero. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él lo es algo que es parte de Él. Por tanto, si estamos buscando en un mundo de tanto engaño, en un mundo de tanta apariencia, estamos buscando algo que sea verdaderamente confiable, y vamos a las redes sociales y nos damos cuenta que no son confiables, vamos a las noticias, nos damos cuenta que no son confiables, que hay mucho engaño hoy en día, que ni siquiera sabemos si los conocimientos que tenemos de este mundo son verdaderos o son falsos, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la verdad no es simplemente una enseñanza, la verdad es una persona. Y si hay alguien que es confiable y que es fiel y que es verdadero, ese es Jesucristo. Por tanto, en medio de un mundo de engaño, es muy importante entender de que Jesús es el confiable y Él es la verdad. Eso nos hace estar parados sobre una roca firme y sólida. Y es interesante que Jesús se presente así a esta iglesia de la Odisea, que la verdad estaba engañada y embelesada por el mundo, por todo lo que ellos tenían. Y Jesús les recuerda, les dice: yo soy el confiable, yo soy el verdadero, yo soy el fiel. Por tanto, estos atributos son muy importantes para contrastarlos con el engaño del mundo, e incluso llevan a juicio al mundo. Probablemente por eso, en Apocalipsis 19, cuando Jesús viene en gloria y majestad, se presenta precisamente con estos versículos. No sé si se acuerdan, Apocalipsis 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjese, cuando viene en gloria y majestad, nuevamente aparecen estos atributos que ya están desde el capítulo 1, pero el primero que resalta acá es que el que viene es fiel y es verdadero. Por tanto, todo lo que él dictamina, todo lo que él dice, lo que él juzga, es perfecto. Así debe ser. Y eso lleva, obviamente, a que justicia juzgue y pelee. Su retorno será un retorno en juicio para el mundo, y será un juicio que va a ser plenamente justo, porque Él es fiel, confiable y verdadero. Todo lo que Jesucristo hace es confiable, como Él es el amén. Él juzga con justicia. Y de esa manera también es lo que precisamente vemos ahora en el capítulo 3, que es lo que Él va a hacer con la iglesia de la Odisea. Él la va a disciplinar. Ya vamos a hablar de ese término un poco más adelante. Entonces él dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el Señor que es confiable, ¿no es cierto? El principio de la creación de Dios. Este término principio es arjé. No está hablando de que Él es el primer creado, no está hablando desde la cronología de la creación. Cuando dice principio, el término griego que es arjé significa punta, es una posición. No está hablando de primera creación, sino que está hablando de que Él está en la punta de la creación. Él es el principio, el principado, el principal. Ya de ahí viene ese término. Principio, principal, principado de la creación de Dios. Él está por sobre todo. Y este tema, la verdad es que también lo analizamos en la sesión 3, cuando vimos el capítulo 1, versículo 5, cuando hablábamos de cómo Jesucristo es el primogénito de la creación de Dios. Ahí lo pueden revisar con calma, ¿no es cierto? Ya hemos hablado extensamente el tema. Por tanto, aquí tenemos a Jesucristo, que es el principal de la creación, la punta de la creación, el rey de reyes, el que está sobre todo, el que es verdaderamente confiable, y ahora va a enfrentar a la iglesia de la Odisea. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas son probablemente una de las palabras más fuertes que leemos, ¿no es cierto?, en Apocalipsis y tal vez en la Biblia entera. De cómo Jesucristo dice: por cuanto tú eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Es decir, me da asco, me da náusea, tu tibieza me da náusea. Es fuerte escuchar eso de nuestro amado Señor, que nos ama, que es nuestro novio, y sin embargo que diga me da asco. ¿Cómo entendemos esto también? ¿Qué significa esto de que el Señor prefiere que seamos fríos
o seamos calientes. Significa que el Señor prefiere que esté plenamente entregado a su reino o que sea plenamente un pecador empedernido y de rienda suelta en mi pecado. ¿De qué está hablando acá? Él prefiere que sea un pecador que esté lanzado a la vida, que sea frío. ¿Está hablando de eso? La verdad es que en este texto de la Odisea es muy importante conocer el contexto cultural de la época y qué es lo que pasaba allá. La Odisea, ellos era una ciudad muy enriquecida por la industria, por muchas cosas que ellos fabricaban, por el comercio que transitaba por ahí, pero tenían un punto muy negativo, que era el agua de la ciudad. El agua de la ciudad, la verdad es que no tenían buen agua, tenían mala agua, un agua que era amarga, que no servía mucho para tomar. Las ciudades vecinas, por un lado, estaba Colosas. Colosas era una ciudad vecina. Ustedes conocen, han escuchado Colosas por la carta a los colosenses, ¿no es cierto? Y Colosas tenía una agua muy rica para tomar. Y los de la Odisea lo que intentaron hacer era hacer un acueducto para traer aguas desde allá para llevarlo a su ciudad y poder tomarla. Por otro lado, la otra ciudad vecina era Hierápolis, y en Hierápolis tenían aguas termales, aguas calientes que eran de sanidad. Ustedes saben, siempre donde hay termas, la gente va a las termas, ¿no es cierto? Y todos los minerales y todo eran de sanidad para aquellos que se sentaban en esas aguas termales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por un lado tenemos Hierápolis con aguas calientes de sanidad, por un lado tenemos Colosas con aguas frías que son tomables, y por otro lado tenemos a la Odisea que tiene un agua asquerosa. Y Jesucristo ocupa esa figura de lo que ellos vivían, de su realidad, y dice: tú no eres frío, es decir, tu agua no sirve para tomar, ni eres caliente, es decir, tu agua no sirve para sanidad. Ojalá fuese frío, ojalá tu agua, lo que tú das como iglesia, fuera agua refrescante para las personas, pero no. Ojalá fueras caliente, ojalá tu agua, lo que tú dieras a las personas, fueran aguas termales de sanidad para las personas, pero no. Por cuanto eres tibio, es decir, ni fu ni fa, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y debemos preguntarnos nosotros, nuestra vida, si analizamos nuestra vida, nuestras palabras, nuestro compartir el Evangelio con palabras y obras, ¿ha sido de sanidad para otros? ¿O más bien hemos herido a otros? ¿Cuándo fue la última vez que nuestras palabras han sido de sanidad, de consuelo para otros? O tal vez a veces la sanidad implica también, ¿no es cierto?, tomar un bisturí y cortar hondo para sacar ahí el tumor que está. ¿Tus palabras son de sanidad realmente? ¿O la verdad es que no son de utilidad para el prójimo? ¿Tu vida ha sido de un agua refrescante para el prójimo? ¿O la verdad es que no ha influido mucho en el prójimo? Es un agua tibia. Jesucristo ahí dice: pon mucho ojo, le dice a la Odisea, porque tu cristianismo, tu forma de vivir la fe, me da asco. No sirve ni para sanar ni para saciar a nadie. Te vomitaré de mi boca. Fuertes las palabras. Y ahora se va a detener, porque ahora obviamente la pregunta que sigue es, bueno, ¿cuál es ese estilo de vida cristiano que le da tanta náusea al Señor? Y dice así, capítulo 3, 17: porque tú dices, yo soy rico. Esto, fíjense en lo que dice la Odisea: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A ver, 3 afirmaciones que hace la iglesia de la Odisea y que Jesucristo acá desmenuza. En primer lugar, ellos dicen: yo soy rico. Claro, era una ciudad que vivía en opulencia, una opulencia industrial. Debido habían grandes empresas, una de esas grandes empresas era que producían ropa. Ya era la manufacturación de la lana y la tintorería. Había un tema de ropa allá. Por otro lado, también tenían una escuela de medicina que producía colirio para sanar enfermedades de ojo. Entonces también eran muy famosos por eso. Entonces ellos decían: mira, yo me he enriquecido, yo soy rico. Pero Jesús le dice: tu diagnóstico está equivocado, porque es solo terrenal. Tú estás evaluando con parámetros del mundo tu riqueza. Tu riqueza, tú piensas que tiene que ver con que tú tienes grandes empresas, que tú tienes mucha plata.
que tú de alguna forma tienes muchos bienes. Ese es un parámetro. Pero ¿cuál es nuestra verdadera parámetro para decir somos ricos o somos pobres? ¿Será los parámetros del mundo? Y aquí Jesucristo empieza a confrontarlos. Porque ellos están teniendo un parámetro materialista para hablar si son ricos o no. Y tal vez tú dices, no, yo no analizo así la vida. Pero muchas veces decimos esto, queridos. Empezamos a reclamar al Señor porque tal vez no tenemos abundancia de bienes materiales, tal vez no tenemos el sueldo que nos gustaría tener, tal vez no tenemos las propiedades que nos gustaría tener, tal vez vivimos penurias económicas y pensamos que en realidad el Señor nos abandonó, no está con nosotros, lo vemos como un castigo, cuando la verdad es que vemos grandes profetas en la Escritura que están mucho peor que nosotros, ¿no es cierto? La pobreza física no representa necesariamente un castigo. Como tampoco la abundancia económica tampoco representa necesariamente una bendición. Aquí tenemos la Odisea que decía yo soy rico y Jesús les dice yo los voy a vomitar de mi boca. Eso es lo primero. En segundo lugar ellos dicen me he enriquecido y fíjense aquí que lo que está centrado acá o esta frase está en la soberbia egocéntrica de la Odisea que dice lo que yo tengo yo lo he hecho, me he enriquecido, es decir, hay un orgullo, hay una altivez de pensar de lo que ellos habían logrado. La verdad es que esa bendición provenía de sus propias manos, de su propio esfuerzo. Es lo que nos ocurre tal vez hoy en día cuando escuchamos tantas veces que alguien dice no, yo nací en una familia muy pobre, con mucha necesidad, y trabajé harto y me esforcé y todo lo que tengo hoy día, mira lo que tengo, lo he logrado yo con mi propio esfuerzo. Y sí, es verdad, hay un gran mérito en eso, pero por otro lado, todo lo que tenemos depende plenamente del Señor. Fue el Señor el que te protegió que no tuvieses accidentes, que no tuvieses enfermedades, el que prosperó tus manos, el que prosperó tu caminar. Todo lo que tenemos no es porque yo me he enriquecido con mis propias manos. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios, porque ni siquiera lo merecemos. Partamos de la base de que la Biblia dice que lo que merecemos es el lago de fuego eterno. Por tanto, todas las bendiciones que tenemos en esta vida, la verdad es que son bendiciones añadidas por el Señor. Por mucho que sí, muchas sean, ¿no es cierto?, es necesario esforzarse y haya un producto de nuestro esfuerzo, pero ese esfuerzo lo permitió el Señor. Entonces tenemos acá una iglesia que está evaluando mal desde el punto de vista del materialismo y por otro lado está con soberbia y altivez diciendo que lo que han logrado, ellos lo han logrado. Me he enriquecido. Hay orgullo. Y ustedes saben, queridos, que antes de la caída es la altivez de corazón. Antes de la caída es el orgullo, es la soberbia. Y deteniéndome un poco más acá, porque es muy peligroso este tema y somos tan ciegos a nuestra propia soberbia y nuestro propio orgullo. Somos lo que somos por la gracia de Dios y debemos poner ojo con la soberbia. Y cómo se manifiesta la soberbia también se manifiesta con este tipo de pensamiento. Cuando empiezan a pasarnos cosas malas, y empezamos a decir, no me merezco esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué todo lo malo me viene a mí? ¿Por qué yo? Ese por qué yo y ese no me lo merezco, en realidad estamos diciendo, yo me merezco el cielo, ¿no es cierto? Yo me merezco puras bendiciones y pura riqueza. Y queridos, pongan ojo con eso, pongamos ojo con eso, porque nuevamente insisto, lo que merecemos realmente es fuego eterno. Por tanto, en esta frase de no me merezco este sufrimiento, hay soberbia y altivez, y debemos pedirle perdón al Señor. Todo lo que tenemos buenos, en realidad es pura misericordia del Señor. Y en tercer lugar ellos dicen, y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren, estaban en materialismo, estaban en soberbia, y ahora continúan en ese materialismo orgulloso y proceden a la autosuficiencia. Y dicen, la verdad es que no tengo necesidad, estoy súper bien, no tengo necesidad, no tengo ninguna necesidad. Esa es la frase de la autosuficiencia, de la independencia. Cuando uno dice, yo no necesito a nadie, yo puedo solo. Yo voy a salir solo adelante, siempre he salido solo adelante, voy a seguir saliendo adelante solo. En primer lugar, queridos, nunca hemos salido adelante solos. Ha sido Dios el que nos ha sacado adelante. O sea, lo primero. En segundo lugar, la Biblia no nos enseña autosuficiencia. La Biblia nos enseña
interdependencia. En primer lugar, dependencia de Dios. Por eso es necesario orar todos los días y buscarlo a Él, ¿no es cierto? Todos los días humillarnos ante Él y decirle: Señor, te necesito, yo sin ti no puedo. Provéeme tú el alimento todos los días. Provéeme tú la sanidad. Provéeme tú la capacidad de perdonar. Provéeme tú la capacidad de vivir en santidad. El Padre Nuestro, ¿no es cierto? Es una dependencia al Señor. La oración es dependencia a Él. Y por otro lado, la Biblia nos enseña interdependencia con el cuerpo de Cristo, donde Pablo dice en 1 Corintios 12: el cuerpo no puede, la mano no puede vivir sola, la boca no puede vivir sola, el hígado no puede vivir solo, el ojo no puede vivir solo, nos necesitamos los unos a los otros. Esa es la interdependencia. Necesitamos del Señor primeramente y necesitamos del cuerpo de Cristo. Y sin embargo ellos decían: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y así a primera vista suena muy fuerte, pero la verdad es que si lo analizamos en nuestra propia vida, tal vez tenemos las mismas frases. Lo que he logrado lo tengo por mis propias fuerzas. Estoy bendecido porque la verdad es que tengo plata. O la verdad es que no necesito de nadie para salir adelante. Yo siempre me he rascado solo y puedo con esto. Y aquí Jesucristo nos confronta y nos dice: no. Nos confronta, y fíjense la manera en que el fiel y verdadero, el que es confiable, confronta la necedad, nuestra necedad de la soberbia y del orgullo materialista. Dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Fuerte, ¿ah? Tú dices: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Ellos decían: no, la verdad es que nosotros somos dichosos porque estamos en gran bendición. Y su análisis era desde el punto de vista de las riquezas. Y Jesús les dice: ustedes son desventurados, ustedes no conocen la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no tiene que ver con el materialismo. Ellos decían: nosotros somos dignos de admiración, hemos salido adelante con nuestras empresas y trabajo. Y la verdad es que Jesús les dice: ustedes la verdad es que son miserables, son pobrecitos, dan lástima. Y ellos decían: ¿cómo vamos a dar lástima si hemos salido adelante? Y él dice: no, dan lástima, es la soberbia. La soberbia da lástima, el orgullo, el no entender. Ellos decían: estamos súper bien, somos súper ricos. Y Jesús les decía: no, ustedes son súper pobres. Y queridos, contrasten esto con lo que Jesús le dijo a Esmirna en el capítulo 2, versículo 9. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Esmirna, una iglesia pobre en lo material, una iglesia perseguida, una iglesia pequeña, Jesús les dice: ustedes son ricos. Tú dices que eres pobre, pero ustedes son ricos. Y acá lo contrario, una iglesia que es opulenta, ¿no es cierto?, que se ve exitosa en lo material, Jesús les dice: mira, tú te dices rico, yo soy rico, dices tú, pero en realidad eres pobre. Tiene una pobreza espiritual tremenda, una dependencia a esta tierra que es tremenda, una dependencia al mundo que es tremenda. Tú eres pobre, eres pobre. Y después ellos decían, y aquí debemos entender un poco el contexto, lo que les contaba. Ellos tenían en esa ciudad, en la Odisea, una famosa escuela de medicina que producía colirios que sanaban ojos. En una época, ¿no es cierto?, donde no existían los oftalmólogos, ni la cirugía, ni nada. Y por tanto mucha gente acudía ya a buscar esos colirios que sanaban a muchas personas. Entonces ellos decían: nosotros vemos súper bien, estamos súper claros. Y Jesús les decía: ustedes no entienden nada, ustedes están ciegos. Fíjense ahí el contraste y la ironía de Cristo, de decirles a ellos que producían colirio para los ojos físicos, decirles: ustedes son ciegos. Es como lo que les decía a los fariseos: ustedes piensan que saben, pero ustedes son ciegos que conducen a otros ciegos. Y una vez más los confronta, y precisamente en el núcleo de la industria que ellos tenían, y ellos decían: nosotros somos ricos, y ellos producían ropas y tenían tintorerías y todo eso, y él les dice: no, la verdad es que ustedes piensan que están vestidos, pero ustedes están desnudos. Ustedes están desnudos. Qué terrible, queridos, esta condición humana de ser ciegos a nuestro propio pecado. Necesitamos realmente de la exhortación y de la confrontación de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. Necesitamos su palabra, queridos, porque si su palabra no nos confronta, nosotros no nos damos cuenta de lo desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos que estamos. Nos puede pasar igual que la Odisea.
hermanos nuestros, creyentes en Cristo, pero que pensaban que estaban súper bien y estaban súper mal. Y eso nos pasa también. Con pensamientos que pensamos que están súper bien, pero son patrones del mundo. Formas de evaluar que pensamos que están súper bien, pero son patrones carnales. Es la palabra del Señor la que nos confronta y por eso debemos siempre congregarnos, escuchar la palabra, animarnos en la palabra, porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro caminar y nos alumbra nuestro corazón y saca a relucir los pecados que están en nuestro corazón. Tal vez externamente tú dices, yo vivo en santidad, me porto bastante bien, pero tu mundo interior puede estar muy errado, con mucho orgullo en tus pensamientos, con mucha soberbia en tus pensamientos, con autosuficiencia, con independencia de Dios, independencia del cuerpo de Cristo. Debemos poner ojo, que el Señor no nos vaya a decir, tú no eres ni frío ni caliente. Tu vida no trae ni saciedad de agua, ni sanidad de aguas termales, tu vida no aporta. Debemos ir al Señor. Por tanto, dice Jesucristo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y aquí viene la solución. Tú dices que eres rico, pero eres pobre. ¿Cuál es la solución? Compra de mí oro refinado en fuego. Es interesante esta ironía. Porque ellos dicen, lo tenemos todo, y él dice, no, no tienen nada. Compra de mí el oro. La pregunta es, ¿cómo podemos comprar el oro de Cristo? ¿Cómo podemos comprar a Cristo? ¿Estará en nuestras manos? ¿Tendremos la cantidad de dinero suficiente para comprar a Cristo? La respuesta es obvia, no. Estamos a merced de su gracia. Y gracias al Señor, que Él decidió entregarnos y regalarnos el tesoro invaluable, que es Cristo mismo. Por tanto, ¿qué más queda para nosotros? Si en realidad no pudimos comprarlo y el Señor se regaló a nosotros, lo que nos queda es disfrutar de Él y deleitarnos en Él. Esa es la parte que nos toca a nosotros. La parte que evidentemente la iglesia de la Odisea no hacía. Que estaban preocupados de los quehaceres del mundo en vez de ir a Cristo y disfrutar del tesoro que es Él. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y eso en términos prácticos para nosotros hoy en día significa simplemente ir a Jesús y permanecer a sus pies. Queridos, debemos permanecer en las disciplinas espirituales de ir a Él y leer su palabra. De ir a Él en oración. De ir a Él por medio de la comunión, los hermanos los unos con los otros. De ir a Él en adoración. Y ahí vamos a ser ricos. Seremos ricos. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Fíjense, ellos decían, nosotros tenemos muchas ropas. Jesús les decía, ustedes están desnudos. Ustedes quieren ropa, vengan a mí. Ustedes quieren oro, vengan a mí. Todo está en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Él. La plenitud de todo está en Él. No necesitamos nada más que ir a Él todos los días. Como le dijo en su época, ¿no es cierto?, a Marta y María. María estaba a los pies de Jesús, Marta estaba trabajando a full. Y Jesús le dijo, mira, María tiene la mejor parte. Ella recibió en palabra, esto nadie se lo va a quitar. Y lo mismo nos dice hoy en día a nosotros. ¿Tú quieres tener verdadero oro? Entonces ven a mis pies todos los días. ¿Estamos apartando tiempo para ir al Señor? Ven a mis pies, yo te voy a dar vestiduras blancas. Para que nuestras vestiduras estén blancas, debemos estar cubiertos por la sangre de Cristo. Somos cubiertos por la sangre de Cristo cuando acudimos en arrepentimiento ante Él. Cuando le decimos, Señor, me arrepiento por mis pecados, por mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, mi autosuficiencia, límpiame. Él nos limpia, nuestras vestiduras están blancas. Pero debemos permanecer en arrepentimiento. Porque si no, volvemos a pecar y otra vez se ensucian. Y tal vez tenemos vestiduras blancas que obtuvimos hace mucho tiempo atrás, pero están muy sucias. Debemos acudir diariamente en arrepentimiento a los pies de Cristo para que nos limpie todos los días y las vestiduras permanezcan blancas. Para que las vestiduras estén blancas. El Señor nos ha concedido al Espíritu Santo, que nos quita el velo y nos da estas vestiduras blancas y nos santifica. Debemos permanecer en Él. Estas vestiduras blancas son muy importantes para las bodas del Cordero. Es el traje de la novia, queridos. Cuando vamos a Apocalipsis 19, vuelvo ahí a Apocalipsis 19, dice, gocémonos y alegremos, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Este es el traje de la novia, este lino blanco, que en primer lugar
lo recibimos por gracia, por obra del Espíritu Santo en nosotros. En segundo lugar, permanece blanco por la sangre de Cristo que limpia ese traje. Pero ¿qué es lo que hace el Señor en nosotros? Dice, porque el lino fino es o son las acciones justas de los santos. Ese traje celestial resplandece de acuerdo a tus obras, dice acá. Ese lino fino es resplandeciente de acuerdo a las acciones justas que los santos van haciendo. La verdad es que no lo entiendo bien, ¿no es cierto?, cómo van a ser nuestras ropas celestiales, pero puede ser, ¿no es cierto?, que nuestras acciones justas que hacemos hoy en día de alguna forma se manifiestan en ese traje celestial que vamos a tener eternamente. El tema es que, por un lado, está el obtener el traje, el obtener la salvación. Pero otra cosa es mantener ese traje blanco, es decir, perseverar en arrepentimiento, y que ese traje resplandezca con acciones de los justos. Eso implica, ¿no es cierto?, vivir una vida en sujeción a Cristo, obedecerle a Él, predicar el Evangelio con palabras y obras. Queridos, el Señor nos anima a que nuestro traje de novia, que Él ya nos regaló, permanezca limpio y más aún resplandezca en medio de la oscuridad. ¿Cómo? Con acciones justas. Esas acciones justas no te salvan, pero esas acciones justas sí son importantes para glorificar a nuestro Señor, para vivir para gloria de Dios Padre. Por tanto, volvemos a Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Fíjense, ellos decían somos ricos y eran pobres. Ellos decían estamos vestidos y él decía no. Ustedes la verdad es que están desnudos. Y si yo saco a relucir lo que está en sus corazones, va a ser vergonzoso. Prepárate para aquel día en el cual tendrás que rendir cuenta ante tu Creador, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Más bien vístete con arrepentimiento y acciones justas, porque aquel día el Señor sacará a relucir los pensamientos ocultos de todo ser humano. ¿Y qué estuvo en tu corazón? ¿Soberbia, altivez? ¿O estuvo en tu corazón la mansedumbre, humildad de la novia perfecta? Y procede al tercer remedio y dice: y tú que produces los colirios, ¿no es cierto? Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y nuevamente es la ironía la que está acá. Ellos que eran productores de colirios para los ojos físicos, Jesús les dice, tú no has ocupado el colirio verdadero. El colirio verdadero se recibe en Cristo. Es Cristo el que nos quita el velo, es el Espíritu Santo el que nos ilumina, mientras vamos buscándolo, mientras vamos santificándonos, mientras vamos permaneciendo en Él, Él nos va dando cada día mayor claridad. Esa claridad solo se obtiene en Cristo, solo se obtiene estando de rodillas ante Él. No es algo que pueda obtener en alguna universidad, no es algo que pueda comprar, no es algún misticismo secreto. La verdad es que la vista al ciego se obtiene por medio del Espíritu Santo. Si tú quieres ver mejor, con mayor claridad, permanece en el Señor, en oración, en lectura bíblica, en adoración, congregándote con tus hermanos. Permanece en Él. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. Y tal vez esto te puede parecer fuerte, pero de la disciplina de Dios, la verdad es que la Escritura dice muchas cosas. En primer lugar, Dios disciplina a sus hijos. Dios disciplina a los que ama, a los impíos, a los que no son sus hijos, ni los disciplina. Ellos van directamente a perdición. El Señor reprende y castiga a los que Él ama, como sale en Hebreos 12, el famoso texto, ¿no es cierto? Hebreos 12, versículo 5, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
En primer lugar, debemos entender que la disciplina de Dios, su reprensión, que Él rete a la Odisea, es un acto de amor de Jesús. Porque a los impíos simplemente los entrega a su propia voluntad y los impíos, la verdad es que ni siquiera toman la confrontación del Señor. No están ni ahí. Por tanto, dice Él, yo los amo, por eso los estoy retando, porque yo no los quiero tibios. En el Salmo 94, versículo 12 y 13, también dice así, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Es decir, el impío simplemente va a caer al hoyo. El impío simplemente cae en el infierno. Todos sus pasos se dirigen para allá. En cambio, a ti que eres hijo de Dios, el Señor te disciplina, el Señor te corrige, el Señor te instruye. Pero esa instrucción tiene un objetivo. No es un objetivo de perdición, es un objetivo de hacerte descansar. Fíjate, de hacerte descansar en los días de aflicción. El Señor lo que quiere de ti, el Señor quiere que te santifiques, que te apartes del pecado, para que te vaya bien. Por tanto, en primer lugar, tenemos que la disciplina de Dios es a sus hijos. Si estás disciplinado por el Señor, qué bueno. Significa que eres hijo. En segundo lugar, el objeto de la disciplina para sus hijos es que participen de su santidad. Es que sean desarraigado el pecado, que ellos crezcan en el Señor. Por tanto, el Salmo 94 acá dice, tú siéntete bienaventurado si Dios te corrige. Siéntete dichoso si Dios te corrige, porque significa que Él se preocupa por ti. Que Él, la verdad es que sí te está mirando y Él quiere lo mejor para ti. En Deuteronomio 8:16, Dios le dice esto mismo a su pueblo. Él dice, te sustentó con maná en el desierto, comida tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Él está hablando a Israel, que estaba en el desierto, Él los afligió en el desierto y fue duro en el desierto. ¿Pero para qué? Dice, para a la postre hacerte bien, para que después te vaya muy bien. El Señor tuvo que desarraigar la antigua generación en el desierto del Sinaí para que entre a la tierra prometida la nueva generación. Asimismo, Él tiene que desarraigar de ti la carne antigua, ¿no es cierto?, para que tú entres al reino de los cielos santificado y purificado. El que inició la obra en ti la va a completar. ¿Cómo? A la buena o a la mala, el Señor lo va a hacer. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor, el que inicia la obra, si Él te tiene por hijo, Él te va a disciplinar. ¿Para qué? Para hacerte bien. Para hacerte bien. El objetivo es santo, el objetivo es bueno, no es malo. Por eso el Salmo 119, y vuelvo a los Salmos, habla de esto, ¿no es cierto? Y habla de este objetivo, y dice así, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Esperemos que la iglesia de la Odisea haya dicho esto, ¿no es cierto? Y también esperemos que nosotros digamos esto cuando el Señor nos humille. Bueno me es haber sido humillado, que se haya expuesto lo que estaba en mi corazón. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Debemos tomar así la disciplina del Señor. Esto es bueno. Y como dice acá el versículo 75 del Salmo 119, dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y miren qué interesante este versículo con respecto a lo que leímos en Apocalipsis 3. Porque dice de que Dios te juzga y te disciplina o te castiga, como dice ahí, conforme a su fidelidad. Y recuerdan que Jesús le dijo a la Odisea, yo soy fiel, yo soy verdadero, yo soy confiable, y por eso Él los reprende. Muchas veces vemos la fidelidad de Dios simplemente como algo de que Él está con nosotros en las malas y nos apoya, en las buenas, en las malas nos apoya. La fidelidad de Dios también habla de que si yo estoy en pecado, Él no me abandona, sino que me disciplina. Esa es la fidelidad. La fidelidad de Dios es que no me abandona. Y por tanto, si estoy en pecado, Él me disciplina, me disciplina, me disciplina, me disciplina. ¿Cuánto? Todo el rato, hasta que salga del pecado. Y eso es parte de la fidelidad de Dios, aunque nos duela, ¿no es cierto? Aunque sea algo sufrido.
pero es su fidelidad la que me aflige, ¿me entienden? Por eso dice ahí que conforme a su fidelidad, conforme a tu fidelidad me afligiste. Y como Dios es fiel con la iglesia de la Odisea, a pesar de que ellos son tibios y soberbios y orgullosos, como Jesús es fiel, Él los está afligiendo. Y tal vez está haciendo lo mismo con nuestra vida. Tal vez tú piensas, el Señor me aflige y me abandonó. Al revés, queridos. Precisamente porque no te abandonó, te está afligiendo. ¿Para qué? Para que vuelvas a Él, para santificarte, para que te arrepientas. Hay muchos textos de esos al respecto en el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 5, versículo 15 habla de eso. Jeremías también menciona esto mucho en el capítulo 9, Jeremías 9, del 2 al 7. Hay muchos textos que hablan de cómo el Señor, como Él es fiel, Él no nos abandona. Por tanto, la fidelidad de Dios implica disciplina. Es parte, está ligado. Por eso Jesús dice, yo soy el amén, el confiable, el fiel, testigo fiel, y por eso te tengo que reprender. Ahora bien, también es importante entender que como el Señor nos disciplina como Padre, Él no nos disciplina con cara enojado, ¿me entienden? A veces pensamos que el Señor nos disciplina con cara enojado, como con ira, con exacerbación de ira. No, eso el Señor lo hace con el mundo impío, es verdad. Cuando el Señor envíe sus juicios finales sobre el mundo, será con cara enojado, dice la Biblia. Será con ira, será con un bramido. Pero con sus hijos, el Señor es distinto. La disciplina de Dios a sus hijos es como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos que los amamos y nos dolemos al disciplinarlos. Los castigamos tal vez por algo y nosotros mismos nos dolemos, no queremos castigarlos, pero hay que enseñarles. Entonces, Joel capítulo 2 versículo 13 dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Es como cuando mi hijo, ¿no es cierto?, se portó mal y uno le dice, mira, anda a la pieza hasta que pidas perdón. Y mientras está ahí en la pieza, ¿no es cierto?, y está refunfuñando y reclamando, uno está afuera de la pieza, afuera de la puerta, y la verdad es que está dolido, uno no quiere tenerlo ahí encerrado en la pieza, pero también uno entiende que es importante que aprenda para que le vaya bien en la vida. Porque si uno no disciplina a sus hijos, es como abandonarlos. Y uno, ¿por qué, no es cierto, uno los disciplina? No es por ira, no es por enojo, es porque uno les quiere bien. Uno les desea bien, porque uno quiere que entren a la tierra prometida, para que vivan vidas rectas y santas ante el Señor. El Señor es tardo para la ira, grande en misericordia y se duele del castigo, querido. Si tú estás bajo una disciplina del Señor, y recuerda que el Señor no te está mirando con cara enojado. El Señor está dolido y Él te está esperando con brazos abiertos. Y durante todo este proceso de disciplina Él te acompaña, Él está contigo, Él no te abandona. Por tanto, Dios disciplina a sus hijos. El objetivo de la disciplina es la santidad de sus hijos. En tercer lugar, el Señor se duele el castigo. En cuarto lugar, el Señor no abandona a sus hijos en medio de toda la disciplina. El Señor no abandona a sus hijos en medio de toda la disciplina, como lo vemos en el Salmo 89. Y que precisamente ese no abandono tiene que ver con la fidelidad de Dios. Salmo 89, versículo 30, dice así: si dejaren sus hijos mi ley, si no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote su iniquidad. Claro, pues si el Señor es santo y Él quiere lo mejor para su pueblo y necesita apartarlos del pecado. Pero dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es decir, por mucho que te castigue, eso no significa que te abandono como hijo, que te tiro de vuelta al hogar, que perdiste la salvación. No, el Señor dice no. Por mucho que los castigue, yo no voy a quitar de él mi misericordia, si sigue siendo mi hijo. Es un hijo, al hijo no se le tira a la calle, ¿me entienden? Entonces el Señor no hace eso. No quitaré de él mi misericordia, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto.
Entonces con eso el Señor está diciendo, miren, frente al pecado, el pecado yo lo tengo que castigar, sí, es verdad, yo lo tengo que disciplinar, es verdad, pero no piensen que eso significa que los abandoné, porque no los abandono, la verdad es que ustedes son mis hijos y los amo, por amor lo hago. Por tanto, primero, el Señor disciplina a sus hijos. En segundo lugar, el objetivo es la santidad de sus hijos. En tercer lugar, Él se duele al castigar. En cuarto lugar, Él no te abandona nunca en medio del castigo. Y en quinto lugar, es en esta vida cuando el Señor disciplina a sus hijos, porque después gozaremos eternamente con Él. En cambio, los impíos, esta vida, están abandonados a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias. El Señor, la verdad es que como dice Pedro, en 1 Pedro 4, versículo 12 al 19, él habla de esto en 1 Pedro capítulo 4. Él dice, mira, el juicio tiene que partir por la casa de Dios. El juicio parte por la casa de Dios. El Señor primero está en este mundo, en esta vida, santificándonos a nosotros. Y por eso nosotros tal vez hoy día estamos en sufrimiento y penurias y lloramos, pero vamos a gozo eterno. Vamos a la tierra prometida. Por tanto, alegrémonos, dice. Porque si el juicio de Dios parte por la casa de Dios, ¿cómo continuará esto después con los impíos? Con los que después ya no tienen esperanza. Bueno, ustedes ahí lo pueden leer con calma en 1 Pedro capítulo 4 del 12 al 19. Creo que nos queda bastante claro, ¿no es cierto?, la disciplina del Señor y por qué el Señor está reprendiendo a la iglesia de la Odisea. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Remedio, sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto del celo lo hablamos un poco cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, que no había perdido el primer amor. Cuando la Biblia habla del celo, habla de este primer amor. Sé pues celoso, ámame a mí primeramente. No ames las cosas materiales, no ames las comodidades del mundo, ámame a mí primeramente y arrepiéntete. La solución para esta iglesia tibia es el amor celoso por Dios. Es amar primeramente a Dios por sobre todas las cosas, amarlo a Él más que mis propias obras. Ellos eran altivos y soberbios con sus propias obras. Él dice, ámame a mí primeramente, sé celoso. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Este es un versículo que muchas veces ocupamos en evangelismo, pero lo triste es que Jesús se lo dice a su iglesia. No se lo está diciendo a impíos, a inconversos, se lo está diciendo a gente que dice que le siga a Él. Pero Jesús dice, ustedes no están cenando conmigo, ustedes están cenando solos. Yo estoy a la puerta y llamo, yo quiero tener intimidad contigo. Y qué linda la figura que ocupa. Yo la verdad es que quiero tomar once contigo, quiero cenar contigo, quiero conversar contigo. No quiero que ustedes sean de esos que yo les diga nunca los conocí. Yo los conozco y yo quiero estar contigo. Por tanto, estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye, si alguno oye mi voz, que no oye la voz del Señor, las verdaderas ovejas, ¿no es cierto? Las cabras no, pero las ovejitas sí. Abre la puerta, dice, Él entrará a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. El arrepentimiento, por tanto, es un llamado a la intimidad con Él. Es un llamado a amarle primeramente a Él. Es un llamado a disfrutar de Él, a estar con Él. Y el premio de eso, como si no fuese suficiente el disfrutar de Cristo, cenar con Él, ¿no es cierto? Y estar en primer amor con Él, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Miren, la verdad es que este versículo es muy maravilloso para que lo podamos entender. No se los voy a poder explicar bien. Porque está el trono del Padre, que ya vamos a ver ahora en las siguientes sesiones, vamos a llegar a eso. El trono del Padre, que es glorioso y majestuoso. Y Jesús dice, yo me senté en el trono del Padre. Lo que uno dice, bueno, sí, Jesús es Dios y Jesús es perfecto. Pero después Él dice, ustedes se van a sentar conmigo en mi trono, en el trono del Padre. Y ahí no lo logro comprender. No puedo entenderlo, queridos, porque la verdad es que ni siquiera los querubines más potentes y los arcángeles, yo creo que siquiera se han imaginado acercarse y tocar el trono de Dios. Y Jesús dice que Él nos invita a sentarnos con Él ahí. La verdad es que no entiendo, porque el trono tiene que ver con soberanía, tiene que ver con grandeza, tiene que ver con gloria, tiene que ver con honor, tiene que ver con muchas cosas. Y no les puedo explicar porque no lo entiendo. El privilegio que significa sentarse en su trono.
Da temor siquiera pensarlo, que nos podamos acercar a ese trono. Por tanto lo dejo ahí para que lo mastiquemos y simplemente le digamos al Señor: qué grande es tu misericordia con tus ovejas. Tú estás prometiendo a esta iglesia que parece ser la más mala de todas, la iglesia de la Odisea, le estás prometiendo el premio más grande de todos. No logramos comprender la misericordia de Dios. Solo puedo decir que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado cuerpo de Cristo, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo evaluamos nuestra vida? ¿Con qué parámetros? El fiel y verdadero nos ha reprendido en este día, nos ha exhortado. Acudamos a Él en arrepentimiento y busquémoslo en intimidad, cenemos con Él. Te insto a que hoy día o durante esta semana tú tengas un tiempo de cenar con Cristo, sentarte, conversar con Él en intimidad. Dile las cosas que tal vez nunca les has dicho y los has guardado ahí. Pecados que son ocultos, temas que no has querido conversar con Él, dolores de tu pasado, de tu vida. Siéntate a la mesa con Él y convérsalo. Eso que le ha hecho el quite por muchos años, convérsalo con Él. El Señor está a la puerta y toca. Abre la puerta y cena con Él. Jesucristo, tú eres nuestro Señor. A ti te amamos y perdónanos porque nuestro amor es impuro, es imperfecto. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, a ser celosos en el amor por ti. No amar este mundo, los engaños de este mundo, sino que amar al amén, al confiable que eres tú. Que tú seas nuestro centro, que tú seas nuestro todo.